Bueno, tengo que deciros que en primer lugar estoy encantadísima de estar con tanta gente joven y, como decía el ponente anterior, que vais a estudiar, que vais a tener conocimiento, pero es muy importante el conocimiento en acción. ¿Cuántos de vosotros no habéis estado en verano o en una época de calor con un mosquito en la habitación que hacía zzzz? ¿Cuántos? Todos, seguramente alguna vez os ha molestado un mosquito y estáis pensando, no, me molesta ese mosquito. Pues imaginaros mosquitos y otros tipos de insectos que transmiten enfermedades que afectan, fijaros qué curiosidad, la mitad del planeta. Justamente todas estas enfermedades transmitidas por estos insectos, la mayoría están en el hemisferio sur. Hay enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya, la leishmaniasis, el Zika, que lo estaréis escuchando recientemente, este año se ha escuchado mucho, que había en Brasil, tal vez un poco obsesionados porque iban a haber unos Juegos Olímpicos y la gente estaba más asustada. Pero esto está continuamente. Estamos hablando de millones de personas que mueren y que están padeciendo enfermedades transmitidas por estos pequeños microasesinos. Fijaros vosotros que habréis oído hablar de la malaria, que mata a 700, 800.000 personas. Seguramente no habréis escuchado el mal de Chagas, es el que yo más he conocido de cerca, o el dengue o el Zika. Pero ¿sabéis que en 1964 se erradicó la malaria en España? Por lo tanto, algo se hizo, algo se puede hacer. Y eso es la parte importante. Tenéis que entender que la mitad del planeta se está muriendo de cosas que están solucionadas en la otra mitad hace muchos años. Y lo que hace falta es compartir, tener acción, tener ese conocimiento y pasarlo a la acción. Yo desarrollé una tecnología que era a base de microencapsulación polimérica. Eran pequeñas microcápsulas capaces de meterse dentro de un polímero, que eran capaces de hacer una liberación muy lenta, con un poder residual muy importante, de los biocidas o insecticidas o reguladores de crecimiento o productos naturales capaces de salir liberándose poco a poco y de dedicarse para el control de insectos. Yo desarrollé la tecnología para el control de las cucarachas en Europa. Para aquí, pensando, porque yo hace 20 años que tengo mi primera patente, pues realmente lo pensé, bueno, pues además en mi familia tenían una fábrica de pinturas tradicionales, de barnices para muebles, y pensé, pues voy a hacer una pintura para controlar los insectos, y además de ahí salió una tesis doctoral que dirigía a una persona que vino que yo le dirigiese esa tesis doctoral. Vinieron a buscarme, primero de Argentina, y salió una noticia internacional que había una tecnología para combatir un chinche que transmite una enfermedad que es el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad que solamente está en las zonas más deprimidas y más de casas indignas de América Latina. Es un chinche del tamaño incluso de una cucaracha, es un hematófago, necesita chupar sangre para alimentarse, y que está en las casas más pobres de América Latina, porque es un hematófago nocturno, necesita chupar sangre. La gente, al ubicar sus casas en las zonas indígenas, en las zonas más pobres, en la zona selvática, han introducido el chinche. A mí me llamaron para decirme que existía esa enfermedad, y tengo que deciros que tal vez con esto que nos pasa a veces los que estamos en los países más favorecidos, he inventado una cosa, han venido a buscarme porque voy a salvar vidas. Mi tecnología, que era de microcápsulas, se incorporaba sobre todo en pinturas, en un primer momento, y le llamaron la pintura que salva vidas. ¿Pero qué pasó? Yo me fui a Bolivia, el Chaco boliviano, a la zona indígena guaraní, y lo que no me habían dicho es que desde el aeropuerto a la zona que yo tenía que ir, habían aproximadamente 19 horas de camino, no habían carreteras. Pero fijaros vosotros, en la segunda imagen no habían paredes, y resulta que yo había inventado una pintura para eliminar un chinche que estaba matando a millones de personas. Y yo fui para un mes, me acuerdo que le dije a mi padre, no te preocupes, papá, que yo en un mes vuelvo, porque esta enfermedad que dura ahora, 100 años ya, se soluciona en un momento. Pero me encontré con esto, con pobreza. No tenían paredes, no tenían comida, no tenían nada. Y entonces empecé a trabajar desde la ciencia que yo creía que había que hacer, con la gente, allí. Tengo que deciros que no me hacían caso durante muchos años, porque yo estaba compitiendo en un mundo de multinacionales y en un mundo de tiburones, donde yo era mujer, joven, y no me hacían caso porque estaba hablando que era un tema de pobreza. Y decidí dejar mi vida. Estuve 7 años viviendo en la selva con los indígenas guaraní, hablo en guaraní, y decidí que teníamos que hacer algo más aparte de la ciencia.
Empezamos evidentemente a hacer casas, empezamos a pintar las casas, a controlar los insectos. Tengo que deciros que esto no solamente es llegar y pintar. Hay un proceso de georreferenciación, hay un proceso de coger a las personas mejores en cada país y creer en la gente de los países del sur. Porque no creamos que todos lo sabemos en los países del norte. Quien más sabe de esos chinches, que vulgarmente se llaman Bolivia vinchucas, son los que viven allí porque los conocen. Y creo mucho en la gente de otros países y hay que empezar a entender que es posible cambiar las cosas cuando hay equidad, cuando tú me das y yo te doy, cuando es dar y compartir. Y la ciencia también se puede hacer. Empecé a hacer el movimiento de mujeres indígenas, pensé que si las casas estaban los niños enfermos, se morían de cada 10 niños, morían 9 niños por la enfermedad de Chagas, porque esta enfermedad afecta al corazón. Cuando te pica el insecto, el parásito se va al corazón, empieza a crecer hasta que revienta. Es una muerte súbita, como muchas veces habéis visto jugadores de fútbol que se mueren en el campo de fútbol, pues eso pasa continuamente con la enfermedad de Chagas. Y creé el movimiento de mujeres indígenas pensando que la mujer era la clave de la vivienda y por lo tanto teníamos que formarlas, pero no sabían hacer nada y teníamos que formarlas. Y empezamos a pensar que tenían que tener, pues como aquí nos gusta hacer a todos y a todas, escuela de hostelería, la manicura, la pedicura. Mientras yo estaba en el tercer mundo, como muchos le llaman, otros el mundo de los países del sur o como les queramos llamar, yo me di cuenta de la falta real del acercamiento de la ciencia que tiene que ver al lado de la gente que lo está sufriendo. Empecé a hacer este movimiento, empezamos a crecer. Yo durante mucho tiempo estaba allí apartada, no me hacían caso, yo tenía que publicar y no venía nadie a evaluarme, porque estaba en la selva y estaba allí. Pero bueno, tengo que deciros que como tengo muy poco tiempo y no puedo explicaros muchas cosas de todo lo que ha sido el trayecto, tuve la suerte de que mientras yo estaba trabajando en Chagas, mi tecnología estaba siendo evaluada luego más tarde por muchos expertos de otros tipos de enfermedades, como era la malaria, como era el dengue o como era la leishmaniosis. Recientemente hemos hecho un proyecto de leishmaniasis en Bangladesh y en Nepal, porque se mueren 300.000 personas por leishmaniosas, una enfermedad que normalmente se asocia a los perros, pero que también asaltan humanos y que también está aquí en España ya presente. Habéis oído el mosquito tigre, todo el mundo preocupado por el mosquito tigre. Ya está en España. Afortunadamente tenemos una salud pública importante porque los transmisores somos las personas. Te pica un insecto, el insecto transmite, le pica a otra persona, tú estás infectado y así se va pasando las enfermedades. Bueno, tengo que deciros que como parte positiva, después de dedicarme y de luchar por la parte de que creo que tenemos que estar al lado y convivir y estar y escuchar y abrazar, decidí que tenía que crecer mi tecnología en aquellos países donde podía hacer falta. Tuve en este momento la suerte de tener una empresa en Ghana, que está generando 500 puestos de trabajos indirectos y 100 directos. En España tengo un centro de investigación y un centro de microencapsulación. He multiplicado por 5 mi plantilla de científicos. En este momento tenemos aproximadamente 7 familias de patentes en 150 países. Así que simplemente deciros que es muy importante que la ciencia puede cambiar el mundo. Y sobre todo, como decía en mi frase, cuando hay entusiasmo, hay un camino. Y sobre todo tener pasión, conocimiento, arriesgar, estudiar, porque es posible desde la ciencia cambiar todas las cosas, porque todo lo que llevamos es ciencia, todo lo que tenemos es ciencia. Y por lo tanto, saber que con la ciencia hay humanidad, hay cambio y hay pasión. Muchas gracias.